donde cuando se calmó el transporte circular que se necesita todos los días en la avenida Bancaria, todos lo sabemos, yo paso por ahí. ¿Podríamos considerar esto dentro de la contaminación del aire? ¿Sí? Y de repente especificar más por el tema de los carros y el transporte. Sí, correcto, eso lo he puesto yo ahí. Sí. Sino que la idea es que para este ejercicio podamos recoger las ideas de cada uno de ustedes, pero podamos colocarlo después para presentar dos problemas. Un ejemplo, quizás hay contaminación de suelo en el lugar, o como también lo ha mencionado Julio en algún momento sobre la contaminación vehicular, que es mucho más será el portfolio de la Bancaria. Poner de repente algunos ejemplos para poder tener más claridad sobre lo que les parece. Existe un problema que todavía no se está considerando. Existe varios asentamientos humanos que están en las partes altas, ¿no es cierto?, fundamentalmente el que llamaría San Juan de Miraflores y otros distritos, donde están en situación de alto riesgo. Entonces, como sabemos, en cualquier momento puede haber un movimiento sísmico terremoto en Lima, nosotros no tenemos una cultura de prevención. Entonces es un problema bastante álgido y siguen habiendo más invasiones a las partes más altas, ¿no es cierto? Entonces en eso yo creo que debe haber un planteamiento de cómo se soluciona. Quiero preguntarte si es que cada ponente va a hacer una exposición de lo que ha dicho. ¿Así va a seguir? Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar dos problemas como grupo. Claro, pero y después en plenaria van a elegir. Pero perdón, sí, a mí me parece que lo adecuado es que yo sustente mi ponencia para que la gente se entere y pueda interesarse en lo que yo estoy proponiendo. Por eso que estoy preguntando si es que va a ser así o no. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo recogemos las ideas y las colocamos, pero podemos darte 3 minutos para que puedas exponer con mayor claridad tu tema. Por eso estoy preguntando si es factible aquello. Está bien, pero tienes 3 minutos. Pues, sí. Bueno, mi asunto es inadecuada gestión de prevención y falta de planificación. A mí me parece que la planificación es una actividad, si se quiere, transversal. Si nosotros no tenemos planificación en lo que proponemos o queremos hacer, no prospera. Así que por eso es que yo quería ver, si hablamos del asunto del agua, si hablamos del asunto de la contaminación, si hablamos del suelo, si hablamos del aire, todo necesita tener una planificación. Si no, de lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Entonces yo espero que al momento que nos toque, pues, poder decir realmente qué es lo que pretendemos. Porque yo, por ejemplo, al hablar de la falta de prevención, yo me he centrado en Lurín. Porque Lurín en este momento es un caos, porque no hay planificación de ninguna índole. Lurín ha crecido no en el 50%, sino ha crecido en el 75%. Y realmente no vemos planificación por ningún lado. Entonces, a mí me gustaría, esto se habló, no centrarse en el lugar, sino esta es una actividad que tenemos que verla para el cono sur. Entonces, por eso un poco me sustraje de poner el asunto a través de Lurín. Entonces, la planificación debe darse para Villa El Cerrador, para San Juan de Lurigancho, en fin, para todos los que estamos acá, de tal manera que podamos trabajar de esa manera planificada y no sufrir lo que nosotros estamos sufriendo ahorita en Lurín, que no podemos ni caminar. Las vivanderas, las carretillas, todo lo tenemos uno encima de otro y realmente eso es imposible. Muchas gracias. Cuando nos referimos al problema del agua, efectivamente hacemos... Vamos a escuchar a Richard. Estamos haciendo un diagnóstico que nos permite justamente hacer un plan estratégico de desarrollo. La planificación es importante. Como la planificación es importante, empieza aquí. Si nosotros no opinamos a partir de los problemas y del diagnóstico, no podemos planificar. En el caso del agua, es muy importante entender que no se ha considerado el problema desde la ley de agua, de la ley 17.752, en la que establece que el agua primero es prioridad para el ser humano, luego para los animales, tercero para riego y cuarto para las empresas mineras. ¿Qué sucede aquí? En Lima no se está distribuyendo en esa consideración y en el caso de Lima Sur
el agua que habita en los manantiales de las lomas, principalmente Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacama, etcétera, esas aguas están siendo usadas por grandes empresas, principalmente Cementos Lima. Y cuando usa esas aguas está destruyendo la vida de la flora y fauna que existe a su alrededor. Es decir, no se está respetando la ley y por lo tanto es un problema que tenemos que darle solución en esta forma. Para los temas ambientales que tienen que ver con el uso del agua o el manejo de la basura también, que han mencionado, y sobre todo vamos a centrarnos tal como ustedes están pidiendo en el tema del agua como un principal problema, tanto en Lurín, pero también a nivel de todo el consumo. ¿Sí? ¿Les parece que esta idea podría resumir lo que ustedes están diciendo? Podríamos colocar como una inadecuada gestión del agua que tiene que ver con el tema de abastecimiento, que ustedes han estado señalando, con el tema de que muchas veces utilizar de manera inadecuada también para los riegos, se desaprovecha el agua, que podría poder reciclarse para otros usos. Podríamos plantearlo en un tema de gestión como algo más amplio que pueda abarcar diferentes cosas que han dicho, ¿les parece? Los problemas concretos se basan en lo que sucede en la comunidad. Así es. Hay una injusticia de la distribución del agua. El problema del agua es un problema grave. Los problemas que tenemos es que al ser una distribución injusta se están transgrediendo leyes y es un problema porque nosotros no tenemos agua para el riego, no tenemos agua para los vecinos que están necesitando las partes altas, pero sí hay agua para la gran industria. Eso nos parece injusto porque según la ley 17752 dice que eso no es así. Entonces acá hay un problema grave de distribución del agua. Y otro grave problema es el del aire, la contaminación. Según el informe que daba el amigo Gunther, Cementos Lima y las grandes empresas no contaminan porque ellos han comprado la información y nos venden una información que supuestamente todo está bien. En Lima no hay contaminación, según el informe, lamentablemente como una falsedad. En ese sentido, el informe real nuestro es que mi mamá, mis primos, mis vecinos sufren de tuberculosis, sufren de asma, sufren de alergias, sufren de contaminación del polvillo de cemento. Esa es la realidad. Entonces no se contrasta ni es real al informe que nos dan las instituciones que se encargan de medir. En ese sentido, señorita, creo que es también denunciar el problema de la contaminación, no solamente como poner el problema de contaminación, sino el problema que sufre la gente de tuberculosis, el incremento de la tuberculosis solamente en el cono sur y específicamente en Villa María del Triunfo, con asistencia médica, con asistencia de medicina y alimento para los tuberculosos, para la gente que tiene tratamiento, debió haber disminuido, pero no ha disminuido, se ha incrementado. Y la empresa Cementos Lima, ¿qué ha hecho? Este año ha incrementado también su producción. Quiere decir que tiene relación pues con lo que está sucediendo. La población sufre de alergias, sufre de enfermedades respiratorias y sin embargo en los niveles que registra el CENAMI, que registró, ha dicho el 16 de febrero, informó a todo el Perú y a todo el mundo que la ciudad más contaminada en el cono sur es Villa María del Triunfo, San Juan, Lurín, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de la fecha sucedió algo increíble. El CENAMI señala que ya no hay contaminación. En 24 horas la información cambió. Eso nos parece injusto en el sentido de que no se están haciendo las cosas como debe ser según la realidad del problema que hay, ¿no? Me parece que la definición del primer punto sería el mal uso del agua. Yo creo que eso es lo que está abarcando todos los problemas que se están mencionando. Yo tengo aquí que criticar, estamos trabajando sobre datos que están fuera de fase. Aquí tenemos el aire y ruido que están solamente del 2005 al 2008. En la emisión de contaminación está de 2001 al 2007. Y yo creo que este grupo que nos está llevando a cabo esto debió haberse planificado y actualizado para que nos traigan datos, si no exactos, pero por lo menos más cercanos a la realidad del 2012. En segundo lugar, la cuestión del agua. Yo le dije en algún momento a la señora Susana Villarán, alcaldesa hoy de Lima, que no podíamos hablar de medio ambiente si no teníamos agua para tomar
agua para bañarnos y agua para limpiarnos, para cocinar. Nosotros vivimos en Lurín, a 32 kilómetros de Lima, y no podemos tener el sistema de agua y desagüe. Entonces, yo creo que es de suma importancia que el asunto del agua esté incluido en este asunto que vamos a tratar. ¿Le parece? Gracias. Estoy pidiendo que en este momento podamos ponernos de acuerdo para ver cómo es que vamos a redactar nuestro problema. Por un lado, han mencionado y han hecho énfasis en el tema de la planificación. Puede ser que, tal como está escrito, todas las empresas podemos modificarlo, es también posible, por eso estamos haciendo un trabajo de grupo. Centrándonos siempre en el tema. En los problemas que hemos señalado, ya se han dicho, lo que pasa es que la planificación vendría a ser la alternativa. Por eso si tú pones inadecuada planificación, estás superponiendo un tema que engloba todo. O sea, una cuestión de orden, claro. Entonces, la inadecuada planificación más bien no lo tocaríamos, porque eso engloba todas las respuestas. La planificación engloba todas las alternativas. Por eso vendría a ser una solución, una alternativa a la planificación. Pero si planteamos como que hay una inadecuada planificación, puede ser que haya una mejor planificación, que sea más pero va sobre temas, sobre problemas. El problema es el agua, el problema es el aire, pero que los chicos... el agua? Hay una inadecuada gestión, hay un mal uso. Queríamos hacer aquí énfasis, así como la señora Kelly que dijo sobre el agua, ¿no?, que es para los asentamientos humanos, va también de la mano con el desagüe. Pues si no tiene el desagüe, van a haber silos. Los silos van a contaminar la napa freática. Y si rebosan esos silos, van a colapsar, va a contaminar el suelo, va a contaminar la vivienda. Ya no tienen más espacio ellos para hacer. Y no tan solo eso, solo la contaminación de las lagunas de oxidación en el aire, a través del aire, los olores que dan, y esos van al rebose, a las acequias, o van de rebose al río. Y ahora último, el problema del rebose que ha habido en la playa Arica. Entonces, el problema del desagüe también es un problema que va de la mano del agua. Entonces, es muy importante eso, porque nos contamina hasta las playas, nos contamina la arena y nos contamina a través del olor a los asentamientos humanos que están cerca, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el agua y el desagüe. En Lurín, por ejemplo, nosotros abastecemos de pozos. Ya los estudios que ha hecho CEDAPAL, nuestros pozos se están secando, ¿no? En las épocas de verano, mayormente, acá hay personas que vivimos aquí en Lurín, todos los años nos cortan el agua al Lurín cercado, desde las 8 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. ¿Por qué? Supuestamente que toda esa agua pasa a los Carlos Balnearios del Sur a abastecer a Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo. Entonces es un problema y nos perjudica a nosotros, ¿no es cierto? Yo creo que cada distrito debe hacer su trabajo y su estudio para ver de cómo se abastece y no perjudicar a nosotros. Lurín, como zona turística, también vienen los turistas acá los días sábados. Y se da por sorpresa que los sábados mismos no tiene agua. Ya imagínense pues cómo estarán esos servicios higiénicos. Quizás quiere llevar el problema, podemos reformularlo, sino que en un primer momento habíamos hablado del tema de planificación, es por eso que hemos colocado acá. Pero si el grupo quiere o ve que esto no está reflejando, podemos reformular, pero solo podemos plantear dos problemas y viéndolos en tema general. O sea, es una cosa que está afectando tanto al Lurín como a todo el cono sur. Entonces, sí les pido que podamos trabajar primero sobre nuestro primer problema para reformularlo y pasemos al segundo para poder seguir avanzando. Nuestros principales problemas están aquí escritos como problemas, resumiríamos de la siguiente manera: el problema de la contaminación del aire y el problema de la contaminación y la falta de distribución equitativa del agua. Eso es lo que serían las dos. Villa María del Triunfo, en Lurín, yo he trabajado en Lurín, en Pachacama existen planes de desarrollo. Estos planes de desarrollo significa que sí hay un plan estratégico de planificación, sí existe, pero ¿por qué? A eso voy. ¿Por qué
sigue habiendo los problemas entonces, porque hay injusticia en la distribución del agua. Es decir, ¿por qué el señor no tiene agua durante estas horas que debería tener? Porque lo tiene la empresa, porque lo tiene la minera, porque para ellos que tienen plata distribuyen el agua para ellos. Es decir, aquí hay una injusticia en la distribución del agua y el problema del desagüe. Inadecuado uso del agua. Determinar las prioridades. Entonces, hay una ley de 17752 que dice: el agua principalmente es para el ser humano, segundo para los animales, tercero para riego y cuarto para las empresas. Pero aquí se está haciendo al revés. Entonces, ¿qué significa eso? Hay planes de desarrollo, hay planificación, hay así, no se cumple. El segundo problema grave aquí es la contaminación. ¿Por qué? Porque hay problemas de tuberculosis, hay problemas de asma, hay problemas de alergias, hay problemas en el cual nuestros hijos sufren. En las notas vemos ahí, ¿por qué están bajo de nota? Claro, porque la contaminación le está afectando. Sí. Inadecuada planificación y gestión en temas ambientales, tanto en agua, suelo y aire. También se ha hecho bastante énfasis en el incumplimiento de normas ambientales. También hay una ineficiente fiscalización que tiene que ver con lo que están mencionando, ¿no? Que unos tienen agua, otros no tienen agua y nadie está resolviendo este tema. No solamente contamina el agua, ¿no? Porque estamos hablando del tema del agua, también tenemos los residuos sólidos. Por eso inadecuada planificación y gestión en temas ambientales de agua, suelo y aire. Dentro de agua están todos los problemas que ustedes han identificado, en el tema de suelos también, el inadecuado uso de residuos sólidos, la basura que se está quemando, o sea, todas estas cosas que están agrupadas en algo más macro, más grande. Y después en la exposición pueden hacer énfasis. ¿Perdón? El suelo lo veo desde otro punto. Como salud ambiental lo veo. El suelo, tengo que ver si el suelo está bien. Yo creo que a eso se refiere. Porque residuos, para eso tiene su palabra, ¿no? Residuos sólidos, ¿no? Ahí tenemos las comunes y las hospitalarias, ¿no? ¿Y cuál es la que genera más contaminación, ¿no? Es los residuos sólidos, ¿no? Que municipales, porque hay un montón de basuras en todos los distritos, ¿no? Y eso genera enfermedades, porque de ahí viene la cucaracha, las moscas. Eso tiene que estar ahí, ¿no? No solamente el suelo, estamos muy equivocados. El suelo es diferente, señorita. El suelo es diferente. No impliquemos residuos sólidos que estamos diciendo. Aparte del tema de residuos sólidos. Lógico, porque no podemos concentrarnos solamente en el tema del agua. Está bien, el agua podemos hablar, el aire podemos hablar, ¿no? La facilitadora, Adriana, poder sintetizar en dos grandes problemas de todas aquellas cuestiones que ustedes han planteado, ¿no? Como temas pendientes por solucionar en la zona de Lima Sur, ¿no? Se ha hablado del tema de la contaminación del agua, principalmente del río Lurín, y también de la contaminación del aire, principalmente proveniente de las grandes industrias. También hablamos de la contaminación de suelo, digamos que también incluye el tema de la gestión de residuos sólidos, que es ineficiente, ¿no? Por eso estamos hablando que es igual planificación y gestión de sistemas ambientales. Planificación, ¿por qué?
ellos son eficientes, digamos, están conceptualizados a nuestra realidad, está, digamos, su vigencia, digamos, es eficiente para nuestro contexto. No sabemos, ¿no? Tal vez sí, tal vez algunos no tanto, ¿no? El tema de la ley del agua, ¿no? Son documentos de gestión también las leyes, ¿no? Porque finalmente estas se reglamentan. Entonces, esta planificación es adecuada. La gestión la gestión del agua, del suelo y del aire del gobierno nacional a través de la Autoridad Nacional del Agua, o a través del Ministerio del Ambiente, o a través de los gobiernos locales, es eficiente. O sea, se está gestionando eficientemente, o sea, se está gestionando adecuadamente, pero no. Entonces estamos planteando que como tema global la gestión es inadecuada en temas ambientales en general, principalmente en agua, suelo y aire, y también la planificación también hemos visto que en estos últimos años ha venido inadecuada. Es por eso que estamos sintetizando todas estas cuestiones y todos estos problemas a través del enunciado y la adecuada planificación de temas ambientales. Es importante que la persona que relate, porque se va a elegir a una persona o hasta dos personas que puedan hacer la relatoría de los problemas, las potencialidades y las soluciones, pueda indicar, ¿no?, con cierto detalle cuáles son los principales problemas en cada una de estas cuestiones. Porque todo esto se está registrando a través de la cámara y a través del audio, y finalmente esto va a ser insumos para la planificación del plan regional de desarrollo concertado. Esto luego va a aterrizar en informes. Entonces es importante son importantes las intervenciones de cada uno de nosotros, pero también en la plenaria también que podamos especificar, ¿no?, cada una de estas cuestiones. Asimismo, el incumplimiento de normas ambientales y ineficiente fiscalización. Estamos viendo que estas normas no se están cumpliendo adecuadamente. No solamente no las están cumpliendo las empresas, sino no las están cumpliendo los ciudadanos. Interesadas en el tema ambiental. Y tampoco las instituciones encargadas de fiscalizar están asumiendo un rol competente y responsable. Entonces, por eso estamos sintetizando estos problemas con el enunciado y cumplimiento de normas ambientales y ineficiente fiscalización. Creo que estamos de acuerdo. Dice agua, suelo, aire, nos faltaría ruido. Arriba en la número 1 nos faltaría ahí ruido. Y el otro, el tema de... Ahí hay ruido. Aire, agua, ruido y la vulnerabilidad, el riesgo de las zonas, no sé si cómo lo van a considerar la planificación territorial o cómo. Tiene que decir inadecuado de recojo de residuos sólidos, ¿no? Si quieres, Eduarda, pero sí han planteado todo un tema de contaminación en los suelos también, que va ligado al tema del agua. El agua contaminada que riega los suelos. Yo creo que estamos volviendo a lo mismo, ¿no? El suelo quiere decir si está adecuado, cuándo está adecuado, dónde está destinado el suelo, todas esas cosas, ¿no? Pero no estamos hablando realmente del acúmulo de residuos sólidos, yo te digo, ¿no? El suelo es diferente para mí, ¿no? Usted sugiere que incluyamos la palabra residuos sólidos. Sí, claro, residuos sólidos. Eso es lo que contamos, claro. Lo que tiene que ser es escribir lo que estamos diciendo nosotros. Usted se pone a cuestionar lo que decimos, entonces mejor ponga usted lo que dice. No estamos tratando de incorporar lo que como grupo también está señalando. Escriba usted lo que decimos nosotros los problemas, escríbalo y luego de eso haga usted el análisis, la síntesis con nosotros. En su artículo 2, inciso 22, habla de que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Por ejemplo, ¿no?, hay un plan, existen planes inclusive bien formulados en la Constitución, lamentablemente no se cumplen. Entonces, nuestra potencialidad es que tenemos, el Perú tiene y goza de las mejores leyes en el mundo. Esas son nuestras potencialidades. Sin embargo, hay que ahora hacer la realidad. Seguramente sé tanto como usted bailarse una jota, pero quisiéramos buscar algún mecanismo que nos permita que este tipo de trabajos, que llegamos a conclusiones y a soluciones, acostumbrado, yo tengo ahorita 70 años y en mi trajinar por este
tipo de cosas casi no he visto que estas se plasmen en la realidad, porque venimos, yo le dije a Desco alguna vez, mira, ya me cansé de perder el tiempo de asistir a esto y a la final le quede en la nada. Entonces yo creo que eso es lo que ahora debemos de buscar, cómo hacemos para que estas cosas a las cuales arribamos, estas se cumplan. ¿Por qué? Estamos casi, porque este es un trabajo indudablemente del gobierno de la señora Susana Villarán, y todo lo que empieza termina, y estas cosas no se dan a la brevedad posible. Entonces nos vamos a encontrar que esto se va a diluir en el camino, como ocurrió con un plan que trazamos nosotros en la municipalidad con el alcalde, me parece, Miní, que trabajamos hasta el 2015. Vino los otros alcaldes que seguían y se olvidaron de eso. Entonces, a mí me gustaría ver cómo logramos que cuando la señora Susana Villarán termine aquello que nos hemos roto el alma para poder identificar problemas, buscarle soluciones, no se pierdan en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo creen ustedes que podamos hacer? Porque, valgan verdades, las leyes se dan en el Perú, pero esta no se cumple. Hay que hacer juicio para que esta se cumpla. Entonces yo creo que desde aquí debemos hacer un llamado a quien corresponda, a que las leyes que se dan y normas que se aprueban sean cumplidas, suba quien suba y caiga quien caiga, si estas benefician a la comunidad. Y máxime que se han hecho en un trabajo de esta naturaleza, donde hemos dejado hijos, mamá, abuelitas, Perico y Sancho los Palotes, y estamos aquí para trabajar y llegar y arribar a conclusiones. Muchas gracias. Estimados amigos vecinos, efectivamente la solución pasa por este espacio. La participación, democratización, para que el pueblo se comprometa en la defensa de sus derechos. Concientización de nuestros derechos, concientización también de nuestros deberes. Es decir, nosotros tenemos responsabilidades. Nosotros podemos tener 1000 problemas, pero cuando nosotros nos desligamos también de nuestras responsabilidades, las autoridades vienen y hacen lo que quieren, lo que les da la gana. Y entonces por eso que encontramos mucha corrupción. Frente a eso, la necesidad de la participación, la democracia, el respeto y la tolerancia tiene que venir a la mano con nuestras responsabilidades. Y segundo, creo que también es importante que esta constitución que está vigente realmente no ayuda a la comunidad. Esta constitución también tiene que ser cambiada porque no facilita que los servicios básicos que debe tener la comunidad realmente las tenga. Lo que sí facilita es que la gran empresa se sirva del pueblo y lo empobrezca. Para que se puedan cumplir las leyes es importante que haya una participación de todos, de toda la población, y que además puedan hacer presión sobre los gobiernos para que puedan cumplir las leyes. En el número 2, donde en el artículo 37 se le debe dar una adicional a una persona declarada. Mi opinión es que tengo experiencia de que siempre hubo ese tipo de eventos, pero yo pido que no se quede acá. Siempre haya este tipo de eventos para poder reclamar. O sea, nosotros como población tenemos que reclamar porque estamos cansados de tanta que ofrecen y no cumplen. Y nosotros tenemos que plantear, lógicamente, agua, aire, no es, sino que la solución es contra la contaminación, la disminución del líquido de elementos. Nosotros tenemos que plantear a las empresas que contaminan. Lo que nosotros, como alguien dijo, de que tenemos que fortalecer la unión e información. Por eso que yo estoy preparando acá para información, concientización, uno mismo y de los demás. Entonces nosotros conscientemente reclamamos unitariamente a las empresas que hagan otro tipo de sistemas de sus empresas, donde no contaminan gas monóxido y también la
desagüe, porque ahí está, como la van a decir, desagüe a la invocan a la mar, ahí está todo, está muriendo todos los animales. Nosotros tenemos que obligar a la empresa que haga otro sistema de su empresa. Mire, con relación a la consulta, yo creo que ese son espacios que se están ganando paulatinamente, ¿no? Yendo concretamente a resolver el problema cuando hablamos del uso inadecuado del agua que hacían producción, cuando hablamos del agua en términos generales, agua potable, aguas tratadas, es decir, todo lo que se refiere al agua. Y no hay un uso adecuado, hay la ley, hay la constitución, pues no se cumple. Entonces, son estos espacios los que deberían trabajarse para crear conciencia. ¿No? Por ejemplo, en la planta de tratamiento de San Juan de Miraflores hay 400 litros por segundo de agua tratada que no se usa. Se la está tirando al mar acá por la playa Arica y se está contaminando. Son datos estadísticos que existen. Cuando en San Juan, acá con la señora, se plantea, por ejemplo, para regar todos los parques, tienen 150 parques en la zona urbana y se riega con agua potable. Entonces hay mucho inadecuado. Haciendo uso de esas aguas tratadas, tenemos, por ejemplo, nosotros estamos planteando ahí para reforestar 100 hectáreas de parques, de alamedas, de bermas, ¿no? Y forestar y luchar contra la contaminación, reutilizando el agua, por eso haciendo el uso responsable del agua, ¿no? Entonces, llamar a nuestras autoridades para que hagan un uso responsable del agua. Eso abarca en términos generales. Nosotros planteamos, en este caso de la gestión metropolitana, que recoja estas propuestas, estas iniciativas, porque haciendo el uso responsable del agua, forestando, estamos luchando contra la contaminación, porque se habla también, por otro lado, bastante en cuanto a la contaminación del medio ambiente por monóxido de carbono de los vehículos. Eso no es cierto, porque el monóxido de carbono no es porque los vehículos sean viejos o nuevos, sino es porque el combustible es de la peor calidad que se vende en el Perú. Si vamos, por ejemplo, a Bolivia y a Ecuador, que son los países que están en término medio al Perú, su combustible es de la más alta pureza que tenemos. Entonces el problema no son los vehículos, sino es el combustible que el gobierno permite que se use. Yo creo que es necesario conformar una instancia de vigilancia de la ciudadanía para garantizar que el medio ambiente realmente vaya mejorando, ¿no? Vigilancia ciudadana. Pero esta vigilancia ciudadana debe de ser con representación de, por ejemplo, todos los distritos. En el caso de Lima Sur, debería de conformarse una instancia, una política, la necesidad de una política en donde no solamente esté representado el Estado, porque ahorita las normas solamente son del Estado, pero no hay una participación de la sociedad civil, ¿no? Entonces, también hay desconfianza, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar que es verdad lo que nos informa por parte del organismo del Estado es participando, como han dicho varios, ¿no? Entonces, yo creo que esa instancia se hace cada vez más urgente, ¿no? Una instancia democrática de participación ciudadana, donde se desarrolle lo que todos han dicho, la conciencia ciudadana medioambiental. Yo creo que una de las soluciones sería la implementación de los planes que ya existen, ¿ya? Hay el plan integral de medio ambiente y manejo de residuos sólidos que hizo la Unión Europea hace varios años, que no se implementa hasta ahora. Varios inversión. Sería importante que se implementen estos planes.